escuchan bien? Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero, gracias por la oportunidad de estar acá para poder conversar con todos ustedes sobre este tema que creo que está, llamémosle de moda, pero diría que está generando un movimiento y una siguiente gran revolución, como creo que no había pasado en mucho tiempo en el ámbito de la tecnología. Déjenme empezar y comentarles un poco de qué venían diciendo los estudios. O sea, hace 5 años, más o menos, desde el 2017 hasta el 2022, ese es el estudio McKinsey, nos muestra que la inteligencia artificial y la adopción en las empresas creció en más del doble, incluso un 2.5x. Y acá estoy hablando de 2022. Yo diría un paso antes de que empezara toda esta gran revolución que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa. ¿Y qué pasó? ¿Qué estuvo entre medio? ¿Por qué decimos que esta es una gran revolución? ¿Por qué estamos todos hablando de esto? ¿Cuánto tardó en llegar al primer millón de usuarios? Distintas soluciones, llamémosle. Tenemos por acá Netflix, que yo diría que es algo que hoy, no sé si todos usamos, pero ya está incorporado, que el streaming de video lo tenemos todo. Bueno, eso tardó casi 3.5 años en llegar a tener 1 millón de usuarios. Twitter, 2 años. Facebook, 10 meses. No sé, Instagram, que era el que más se acercaba, 75 días. ¿Cuánto tardó ChatGPT? 5 días. Que parece una locura. ¿Y por qué tardó tan poco? ¿Qué nos llamó tanto la atención? ¿Dónde está el gran breakthrough de todo esto? A mi juicio, ¿qué pasó? Nos ayudó a acercarlo a que todo el mundo lo conozca. La inteligencia artificial, la tecnología de una inteligencia artificial generativa no es nueva o no es tan nueva, pero hasta hace poco venía de alguna forma encerrada en un laboratorio y que solamente lo conocían quienes trabajaban en ella. Pero hoy, de un momento a otro, se liberó una tool como ChatGPT que ponía en la mente de todos lo que era capaz. ¿Y qué pasó? Que antes, por decirles algo, uno en las charlas coloquiales, no sé, lo que yo puedo hablar con mi mamá en una cena, que le hablaba de la inteligencia artificial y me decía, no, eso es de Terminator, eso está en el Skynet, olvídate, está lejísimo. Ahora la cena mi mamá me dice, uy, Skynet está encima. Se nos viene encima porque esto ya es una realidad. Cambió el paradigma, nos lo mostró a todos. Ahora, también nos pasó a los que trabajamos como programadores, y a mí me encanta usar memes y perdónenme, denme esta licencia. Pero nos empiezan a aparecer unas discusiones interesantes. Por ejemplo, yo como programador digo, bueno, ChatGPT, vos no podés escribir código sin robárselo a alguien más. Bueno, ¿y vos? Y la verdad, los que desarrollamos código alguna vez, sabemos que siempre trabajamos de alguna forma con una fuente, algo que aprendimos. Y ahí viene la otra pregunta. Cuando hablamos de aprendizaje, y de nuevo decís, ¿de cuántas personas necesito robar una idea para que se deje de llamar plagio y se empiece a llamar aprender? ¿Cuándo cambiamos eso? Por decirle algo, yo tengo una hija de 5 años. A mi hija siempre le digo, por favor y gracias, por favor y gracias. ¿En qué minuto, cuando ella aprendió, porque todos vamos a considerar que aprendió, a decir gracias, podemos decir realmente aprendió y no es que me está plagiando, no es que aprendió una conducta y la replicó tal cual yo la estoy haciendo? Y acá decimos, bueno, preguntémosle a la AI generativa. Hay un tema en el derecho de autor, hay un tema en una línea delgada que quizás hasta hace un año no nos preguntábamos tanto. ¿Cuándo es aprendizaje? ¿Cuándo es plagio? ¿Cuándo está infringiendo el derecho de autor? ¿Y cuándo no? Y ahora les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué va de la mano con esto? ¿Cuál es el principal activo de una empresa? Hoy, y yo creo que hace mucho tiempo ya podemos venir diciendo, un activo de una empresa, hay muchas empresas que básicamente están cimentadas en datos, ¿sí? Cuando nosotros vamos de las grandes, incluso de tecnología, su gran valor es el manejo de datos, no es necesariamente la tecnología que está debajo. El ser la solución por defecto, el ser la forma en cómo nos contactamos en mensajería, el ser el lugar donde buscamos, el ser el lugar donde nos relacionamos con los amigos, etc.
Todo eso, la tecnología no es lo que nos sorprende. Lo que nos une son los datos, las reglas. Entonces la pregunta es, si estamos con esa duda, por así decirlo, si estamos mostrando esta capacidad de aprender y sabemos que el activo más importante de una organización son sus datos, ¿dónde está el match? ¿Dónde empiezo a hacer que todo esto tenga sentido? Que todo esto me traiga más valor. Las empresas lo que están buscando es tener una mejor utilidad. Y acá no hablo solo de las que sean sector privado. El sector público también busca una utilidad que puede ser distinta. Puede ser en el beneficio digamos, del ciudadano, etc. Y eso es lo que están enfrentando hoy la mayoría de las organizaciones. Cuando quieren dar estos pasos sobre inteligencia artificial y dicen, bueno, yo tengo mis activos, ¿cómo los aprovecho? Y ahí empezamos con algunas cifras, empezamos a ver el desafío que tienen. 1 de cada 5 dice, yo no vivo en una nube, vivo en múltiples nubes. Ahí viven mis datos, mi activo vive ahí. ¿Cómo los integro? E integrar para sacar valor empieza a ser una de las dificultades. Muchos dicen, hoy no tengo las herramientas para lograr hacer lo que quiero. Tengo una idea, quiero hacerlo. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo consigo? Muchos, y relacionado con esto mismo, de no tener la herramienta adecuada, es no tener la experiencia adecuada, no tener las habilidades, no tener la capacitación. Y eso es algo que hay que trabajar, y sobre todo, sobre lo cual uno tiene que trabajar y dedicarse. Y uno de los puntos que a mí me parece más preocupante de este estudio, que es uno de los grandes desafíos que vamos a tener, es que el 74% dice, no he tomado las acciones ni los pasos para reducir los sesgos. Y los sesgos en el mundo de la inteligencia artificial son un tema importantísimo. Porque cuando yo aplico inteligencia artificial en algo, llamémoslo así, cuando una solución de inteligencia artificial me va a decir algo, está intrínseco en nosotros tomarlo como que es la respuesta cierta. Nos cuesta mucho romper ese paradigma de que lo busqué, me lo respondió y lo dijo. Un sistema, una aplicación, una computadora. Si me lo dice una persona, hasta puedo decir, es su interpretación, es su opinión. Pero en el caso de un sistema, lo tomamos como cierto. Y el problema es que los sistemas entrenados poseen sesgos. No hay modelo que no tenga sesgos. Lo que podemos hacer es trabajar para reducirlos. Pero si no tomamos acciones para trabajar esos sesgos, no los estamos reduciendo, los estamos reproduciendo. Y eso puede ser muy peligroso en el impacto que vaya teniendo. Entonces, hoy, todos aquellos que quieran empezar en el mundo de la inteligencia artificial o seguir avanzando a un siguiente nivel de madurez, van a tener, espero, que considerar al menos 3 cosas, o en nuestra visión son al menos estas 3 cosas. 1, ¿cuál es mi real ventaja competitiva? ¿Cuál es realmente la ventaja que tengo yo al aplicar o buscar una solución de inteligencia artificial que mi competencia no lo pueda hacer rápido o que yo puedo diferenciarme? 2, ¿cómo hago para escalarlo en mi organización? Si estoy haciendo que esto sea un proceso que se reitera, que se repite en el tiempo, que lo puedo generalizar, que mi organización entera se ponga a trabajar de esta forma, ¿cómo hago yo para que escale, para que esto se pueda reproducir de esa forma? Y tercero, que está relacionado con el último punto que les comentaba, es cómo voy a avanzar hacia una inteligencia artificial confiable, que yo estoy seguro del resultado. ¿Cuál es uno de los grandes puntos que tienen algunos modelos o que tienen algunas soluciones de inteligencia artificial? Que yo podría no saber o que el resultado no es predecible, no es esperable, podría resultar en algo inesperado. Y hubo muchos experimentos de inteligencia artificial que terminaron con resultados inesperados. Por eso hay que mantener un control. Y acá, no sé quiénes se acuerdan me encanta usar analogías por si no se dieron cuenta, pero bueno, ¿quiénes se acuerdan de esta película? Espero que varios, El Señor de los Anillos. Y en El Señor de los Anillos había, un anillo que era el más importante, el relacionado, digamos, de toda la película, que decía, con ese anillo voy a gobernar a todos. Es uno supremo. Y si lo llevamos a la analogía de los modelos, en la AI generativa actual,
Hoy hay mucha competencia por mostrar cuál es el modelo más importante, cuál es el mejor modelo. Y sin entrar en detalle de cuál, hay una competencia realmente grande en decir, bueno, mi modelo es el mejor, es el que entrega resultados que suenan más humanos en la AI generativa del punto de vista narrativo, o es el que entiende mejor. Pero desde un punto de vista de IBM, nosotros pensamos en la plataforma que le llamamos watsonx pensando en el mundo no va a tener un solo modelo que va a estar por sobre todos y que todos vamos a usar. Lo que va a pasar es que vamos a tener muchos modelos. Y vamos a tener muchos modelos, ¿por qué? Porque cada uno va a querer aprovechar su ventaja teniendo su activo más preciado. Es decir, cada empresa no puede estar todos usando un único modelo porque no va a poder sacarle provecho en forma correcta a su activo más importante, a sus datos. Por eso, de nuevo, ¿cuáles son los conceptos que tienen que trabajar y dónde me voy a apuntalar al tener modelos, llamémosle así, específicos que van a ir adecuados a mi negocio? Lo primero, voy a poder tener una confianza, voy a apuntar una confianza. No solo en tema de manejo de sesgos, sino en privacidad de datos. Las leyes de privacidad de datos hoy están proliferando en todo el mundo. Empezaron muy fuerte en Europa con GDPR, siguieron, no sé, por nombrar algo más cercano, Brasil, que tuvo el LGPD, aprobado hace un par de años, Chile tiene otros. Están buscando en todos los países proteger los datos, entender que el dato es un activo de una persona, con lo cual, si voy a estar trabajando con ese activo, tengo que respetarlo, tengo que poder manejar y demostrar que puedo administrarlo. Segundo, lo que decíamos, contextual. Yo le saco el mejor provecho cuando entiendo el dominio. Si yo soy un banco, si yo soy una empresa de telecomunicaciones, si yo soy una empresa industrial, cuando creo un modelo, tengo que entender que estoy trabajando en ese contexto. ¿Por qué? Porque lo que para un banco significa algo, en una empresa industrial puede significar algo totalmente distinto. Por eso es el dominio. Y el dominio, al yo generar una aplicación pensada en un dominio, nuevamente voy a pensar en eficiencia. ¿Por qué eficiencia? Porque estos modelos que están buscando resolver todo el mundo, imagínenlo, voy a simplificar, cada vez que voy a hacer una pregunta, tengo que consultar todos los datos que tengo en el mundo. ¿Eso es eficiente? No, por ningún lado. No tiene sentido. No tiene sentido generar y gastar cientos de millones de dólares en entrenar un único modelo que pueda responder todo, si por una fracción de eso lo puedo entrenar más fácil, lo puedo hacer que el mantenimiento me sea más fácil, que me va a consumir menos GPU, por así decirlo, me va a consumir menos procesamiento, voy a contaminar menos. Entonces, ese es el approach que tiene que ir de ahí en adelante. Por eso, ¿cómo lo separamos nosotros? Y la plataforma watsonx está dividida en tres grandes componentes. watsonx.ai es el lugar donde voy a trabajar con un modelo fundacional, voy a trabajar con un LLM, voy a trabajar con alguno de estos modelos y lo voy a entrenar, lo voy a afinar, lo voy a tunear para que funcione bien de acuerdo a mi dominio, de acuerdo a mis necesidades. Eso lo voy a trabajar siempre en un ida y vuelta con una plataforma como watsonx.data, donde voy a tener todos esos datos, donde voy a tener todos los data points, donde voy a tener los tokens, donde voy a entrenar mi modelo, donde voy a tener esa GPU que yo quiero para poder procesar y poner en producción ese modelo. Entonces, ellos dos funcionan en sincronía. Y por otro lado tenemos el gobierno. Esto que les comentaba que a mí me preocupaba desde el 74% que nadie estaba haciendo nada por los sesgos, por así decirlo. Pero no es solo los sesgos. Si yo soy una empresa, yo soy responsable de lo que estoy respondiendo, de lo que estoy entregando. Y como soy responsable, tengo que poder mostrar que lo estoy gestionando, tanto ante un ente regulador, tanto porque me va a traer muchos mejores provechos, tanto por una responsabilidad, si ustedes quieren, y por revisar cómo va siendo el accuracy del modelo, la precisión del modelo. Los modelos son entes vivos, nosotros cambiamos.
un modelo, una precisión de un modelo va a ir cambiando con el tiempo porque cambian las condiciones. Y eso hay que ir monitoreándolo, porque el modelo que me sirvió hace 3 meses puede no servirme, porque la realidad puede cambiar totalmente. Entonces, dentro de Watson X, lo que uno hace es poder trabajar lo que es la inteligencia artificial tradicional, donde tenemos entre miles y millones de datos etiquetados que necesito para poder entrenar un modelo, a la parte de la AI generativa, donde con todos estos modelos fundacionales yo puedo generar prompts automáticos para poder ir entrenando el modelo o entregarle unos pocos datos etiquetados, data points etiquetados, para poder tener los primeros resultados de mi modelo, que es un poco la realidad donde estamos viviendo hoy, pero también la capacidad de tunear, por así decirlo, en datos que son de mi organización. Si ustedes ven, cuando hablo de mi organización, digo, puedo tener datos de entrenamiento etiquetados, datos propios, que sé lo que significan. Y con esos quiero entrenar ese modelo para que este modelo llegue a un nivel de eficiencia un poco más allá, que es donde me va a ser útil en mi dominio, en mi negocio. Y acá les voy a dar un pequeño ejemplo, una pequeña demo para que no sea todo PowerPoint, a pesar de que está dentro del PowerPoint, en donde pongamos esto en la práctica. ¿Qué significa esto? Perdón, acá, si me ayudan. No sé si le pueden poner play al modelo desde ahí, porque desde acá paso al siguiente slide. No sé si se alcanza a ver, denme un segundo. Pero en el fondo este es un ambiente de desarrollo y uno de los primeros lugares. No. Bueno, no importa, créanme, después me buscan para ver la demo, yo se las muestro tranquilo, pero créanme un segundo acá para mostrarle. Este es un ambiente de desarrollo. Lo que vamos a aplicar acá es decirle, y es un concepto en programación, quiero que me generes el código para hacer esto. Quiero que me pruebes esto. Y en este caso, por ejemplo, decíamos, quiero un chatbot que me esté respondiendo a clientes con respecto a su consulta de saldo. Y eso se lo escribimos en lenguaje como el nuestro y se genera automáticamente. ¿Dónde hay un caso muy interesante sobre esto? Fuera de que con esto puedo generar un asistente en 40 segundos. En la mantenibilidad de todo esto, si yo al código lo genero a partir del lenguaje natural, significa que si voy cambiando pequeños detalles de la API, pero tengo un agente entre medio, ese agente va a poder trabajar siempre y si yo cambio la API, no toco la aplicación. Entonces, eso va a ser la mantenibilidad del desarrollo y va a ser un cambio gigantesco. Por eso todos los modelos fundacionales nos están permitiendo estas nuevas oportunidades. O sea, ChatGPT generó el interés, sin duda. Generó que todo el mundo esté hablando de esto, que todos podamos empezar a conversar. Pero se puede aplicar a mucho más. No es solo la generación narrativa de un texto que suene humano, sino lo que les hablaba recién, un modelo de automatización de TI, cómo trabajar cuando yo puedo, mediante un agente, mediante lenguaje natural, mantener un programa, mantener que las APIs yo las pueda modificar y que eso no me genere ningún tipo de trabajo. Modelos de ciberseguridad. Hoy la ciberseguridad es probablemente, diría, una de las mayores preocupaciones en el ambiente de TI, y no solo en el ambiente de TI, en casi todas las organizaciones. Y la ciberseguridad requiere de un trabajo que va más allá de la posible vigilancia humana. Hablaba la otra vez con la vicepresidenta de ciberseguridad de IBM y me decía, no hay forma en que tenga una cantidad de recursos humanos que esté revisando los posibles nuevos ataques. Son demasiados. No hay forma, no es forma en que los humanos lo podamos hacer eso. Por eso necesitamos embeber la inteligencia artificial en todos estos modelos. Entonces, en las 3 grandes líneas y para tratar de no extenderme demasiado, ¿dónde vemos que va a haber un cambio? En el desarrollo de aplicaciones, en un factor del tiempo. Lo que antes me demoraba mucho, hoy lo voy a poder hacer con una fracción del tiempo, con una fracción de los datos, y eso va a cambiar la forma en que desarrollamos aplicaciones. Eso no tengan duda. De hecho, ya lo estamos viendo dentro de IBM y les va a estar pasando a todos los desarrolladores. Hoy eso va a cambiar. Va a ser mucho más fácil el mantenimiento.
el refinamiento, el cómo adecuar todos estos. Y además, cómo hacer que los datos se permanezcan seguros. Watson X, en resumen, lo que va a traer es justamente una forma en que cada uno de nosotros podamos tener un modelo de AI generativa, fundacional, adecuado a mis necesidades. No usar el del otro, no usar el del otro con los consiguientes riesgos, sino que usar el propio. Lo que antes lo podíamos hacer con la AI tradicional, si ustedes quieren, trabajando con algoritmos de machine learning, etc., hoy lo vamos a poder trabajar incorporando dentro de la AI generativa distintos modelos fundacionales para tener nuestro propio ambiente de prueba, tener un laboratorio para el tuning, un ambiente para perfeccionar cada uno de nuestros modelos y donde lo podamos gobernar. Y ahí tenemos tres grandes líneas. El aprovechamiento de todos estos modelos. Tenemos bibliotecas de los modelos fundacionales. Hoy la comunidad es bastante grande y probablemente de las más activas que se puedan encontrar. Si pensamos que vamos a trabajar con un solo modelo versus sacar lo mejor y poder elegir cada modelo, créanme que el approach que va a ser más usado va a ser ese. Tener nuestro laboratorio de prueba. ¿Cuáles son algunos de los casos que hoy estamos viendo que podemos aplicar con esto? Por ejemplo, en el área de marketing. Todos hemos recibido los correos de publicidad, pero ¿qué pasa si son realmente personalizados y notamos que son humanos, por así decirlo? No es un template que le estoy cambiando unos prompts donde le voy poniendo el nombre. ¿Qué pasa si me conocen? ¿Qué pasa si lo usamos para las reuniones virtuales? Un ejemplo en Webex, Zoom, Teams, Meet, etc. La pandemia hizo que a partir del 2020 no hay nadie que se salve de una reunión virtual. Bueno, ¿qué pasa si alguien me puede transcribir y resumir lo que pasó en esa reunión y dejarlo como una pauta de lo que pasó para poder cerrar eso? ¿Qué pasa si hacemos traducción de código? ¿Qué pasa si trabajamos con el análisis de los clientes? Los famosos NPS. Todo el mundo quiere medir su NPS. Todo el mundo. ¿Cuántos realmente ven que hacen una evaluación de NPS como cliente? En la famosa encuesta que a uno le llega, ¿cuál es mi atención? El porcentaje de respuesta es menos del 10% y en algunos casos no llega ni al 5%. Bueno, ¿qué pasa si no necesito que me lo responda? Porque lo puedo analizar, lo puedo entender y puedo con eso sacar un NPS. Bueno, así van haciendo muchas aplicaciones. Con lo cual, lo combinamos con la IA normal, la IA tradicional, si ustedes quieren, donde hago detección de patrones, anomalías, donde voy generando un output, donde voy generando una recomendación, donde voy haciendo una hiperpersonalización, optimizo ciertas funciones, los voy combinando y los voy poniendo dentro del ciclo de vida, el ciclo de vida del gobierno. Eso es lo que hoy va a cambiar. Eso es lo que hoy va a pedir un regulador a la hora de yo querer poner en producción un modelo de inteligencia artificial generativa en lugar del que tenía actualmente o en lugar del proceso actual. Eso es lo que me va a exigir un regulador. Entonces, en resumen, combinar hoy los distintos tipos de inteligencia artificial, tanto predictiva, prescriptiva, generativa, en un solo lugar que me entregue a mí el poder. Empoderarlo a todos los usuarios, no solamente a los que somos desarrolladores, sino a aquellos que no trabajan desarrollando para participar de esto, haciendo un modelamiento visual y entendiendo que el modelo sea lo importante, no la forma en que lo desarrollé. Justamente para eso está la AI generativa. Conectándome con todo lo que existe, aprovechando lo que existe, mis nubes, mi entorno empresarial, no importa dónde esté, yo lo voy a poder aprovechar. Ponerlo en producción rápido y gobernarlo. Y cuando digo gobernarlo, digo realmente controlar todos los puntos de vista. Controlar desde dónde estoy consiguiendo el dato, cómo está desempeñándose el modelo, cómo está respondiendo, ver si hay sesgos y cómo esos sesgos terminaron respondiendo en producción. Nosotros ahora firmamos una alianza con Hugging Face, que es la comunidad abierta más grande a nivel de AI del mundo. ¿Por qué? Porque creemos efectivamente en que no va a haber un modelo. Lo que va a pasar es que van a haber muchos modelos para responder muchos problemas. Ese es un approach mucho más eficiente. Entonces, lo que nosotros le estamos diciendo a las distintas organizaciones es: te vamos a ayudar a que le saques y adecúes
en tu organización tu mejor modelo. Nos combinamos con el open source, tenemos modelos propios de IBM, por ejemplo, para la generación de código, para entendimiento del lenguaje, para modelos de seguridad, modelos en finanzas, etc. Pero eso hay que adecuarlo. Hay que adecuarlo a tu realidad. Hay que adecuarlo a tu negocio. Y eso te permito y te ayudo a que lo entrenes y lo ejecutes en forma óptima. Además, si quieren trabajar de la mano con nuestro laboratorio de research para generar nuevos modelos basales, si así se amerita. Y cuando hablamos de el gobierno, y acá les quiero mostrar un poco el ciclo de vida, cómo va haciendo, es nosotros vamos a desarrollar, vamos a tener una capa de build, como pone ahí. Y ese desarrollo que puede vivir en cualquier nube o se va a estar ejecutando en cualquier nube, en particular la de IBM, mejor es la de IBM, pero puede ser en cualquiera, yo lo voy a tener conectado con mi inventario de modelos. Voy a tener esa realidad donde existen todos los modelos. Y eso lo voy a conectar con mi gobierno de los posibles riesgos, la verdad, pero donde voy a controlar todo el ambiente. Voy a tener dashboard de gestión, gestión de incidentes, dónde están mis flujos de trabajo para probar, para poner un modelo en producción, etc. Todo eso va sincronizado entre los dos puntos. Cuando decido que un modelo está OK para ponerlo en producción, se aprueba, se va hacia ese despliegue. De nuevo, en cualquier nube, en cualquier lugar donde lo quieran ejecutar, pero el ambiente ya está disponible si trabajan desde IBM. Pero una vez que está, vamos a tener la etapa de evaluación y monitoreo. Quiero saber el accuracy, quiero saber si tiene bias, cómo está funcionando el sesgo. ¿Tengo sesgo en algunas variables o no? ¿Tengo drift? ¿Tengo caídas en la productividad del modelo? Bueno, todo eso lo hacemos desde la evaluación y monitoreo. Y esto es un ciclo vivo. Esto tiene que estar vivo siempre. No es algo que ocurrió solamente en la puesta de producción. Por lo tanto, las 7 grandes etapas que nosotros necesitamos tener en vista para el gobierno de lo que son los modelos de AI es tener en cuenta, por supuesto, los sesgos, ¿sí? Los drifts, las caídas en las eficiencias del modelo. La calidad de los datos que le estoy poniendo al modelo y los que están saliendo del modelo. Todo eso me va a dar una transparencia en el modelo. El riesgo que me está entregando, la posible materialización de un riesgo. ¿A qué riesgos puedo estar siendo susceptible entregando este modelo y dejándolo disponible a la gente? Que los resultados sean explicables. Si estoy haciendo que la inteligencia artificial decida por darle, por ejemplo, un crédito a una persona o no, por entregarle cierto beneficio o no, ese criterio tiene que ser explicable. Tengo que poder explicar por qué tomó esa decisión. Y cuando digo por qué, no lo digo solamente a nivel del modelo que lo diga, sino al nivel atómico del detalle. ¿Por qué a esta persona se le dio o no se le dio este beneficio? Junto con todas las características del modelo. Eso es lo que tenemos que gobernar para nosotros tener una inteligencia artificial adecuada en nuestra organización y que sea confiable y que sea beneficiosa y que podamos aprovechar el activo más importante que tenemos, que como les decía, es los datos, y la inteligencia artificial generativa es quien va a hacer explotar eso. Y para eso, y ya para ir cerrando, la verdad, un poco de que los analistas están reconociendo hoy en día como IBM venimos trabajando en todo el mundo de inteligencia artificial, quizás desde el 2011, cuando salió Jeopardy probablemente, espero que varios lo hayan visto. Y desde ahí empezamos a trabajar. Y desde ahí hemos sido consecuentemente líderes en el trabajo, en el approach hacia la inteligencia artificial en los últimos 12 años. Así lo reconocen los analistas y así es lo que esperamos seguir trabajando. Con lo cual, la invitación que le hago a toda la audiencia es justamente, nosotros en lo que creemos es cómo trabajar cada uno en su propio modelo, cómo sacarle mayor provecho y que eso, para sacarle mayor provecho, tiene que ser un proceso gobernado, con recursos entrenados y acceso a la tecnología correcto. Y para eso van a ver en la próxima slide muchos QR, con los cuales se pueden inscribir y está todo esto disponible al alcance de quien quiera empezar a trabajar en esto. Cómo trabajar con Watson X, cómo empezar a tener su primer ambiente, cómo empezar a trabajar a poner en producción su primer modelo y cómo trabajar con IBM en la parte de capacitación, skills, para que puedan seguir adelante en este camino y puedan seguir adelante todas las organizaciones. ¿Funciona hasta ahí el slide?
Perfecto. Muchísimas gracias.